damos muy buenos días a quienes en este momento pues se están conectando a nuestra clase y le damos la bienvenida al nuevo inicio de trimestre de la materia o unidad curricular correspondiente al Derecho Procesal Civil 2 de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación de Posgrado IEPSI. Bueno, ya para muchos en esta primera clase, pues la presentación, ustedes la gran mayoría o casi todos vienen de Procesal 1, por lo tanto ya saben quién soy, me conocen, bueno, mi trayectoria profesional, etcétera. Pero solamente me voy a dedicar unos 5 minutos con la laminita de la planificación, porque aunque prácticamente, pues bueno, tenemos el esquema, las evaluaciones, vamos a tratar de que se pueda cumplir estas actividades en el 100%. Ya por lo menos en su plataforma se encuentran los temas, el apoyo académico, una bibliografía recomendada, pero por lo menos hacer que las fechas se cumplan en su totalidad. Ya acá entramos lo que se dice a la práctica, a lo que es el ejercicio profesional, a lo que es el desarrollo de el proceso, que es dentro de uno de los elementos de la trilogía del derecho procesal. Pero aquí lo vamos a materializar es con los procedimientos, entre ese caso acá, el procedimiento ordinario, es el que uno estudia en el procesal 2 y por el cual se resuelven los conflictos relacionados con el ejercicio de los derechos fundamentales. O sea, donde mayormente se llevan a cabo la gran mayoría de las soluciones de conflictos cuando afectan los derechos e intereses, sobre todo lo que tiene que ver con el Estado y capacidad de las personas. Bueno, el procedimiento ordinario, pues generalmente parte o es el inicio del libro segundo del Código de Procedimiento Civil. Y a partir del artículo 338 y siguientes es donde tenemos todo el desarrollo del procedimiento ordinario. Él se divide en tres grandes etapas, de las cuales quien le está dando la materia le va a abarcar dos de las etapas. La otra etapa, que es la intermedia, ustedes la van a ver en la materia de derecho probatorio en la cual corresponde el segundo gran momento, porque primero es la introducción de la causa, en donde actúa demandante y demandado. Luego vemos la introducción de la causa porque al momento de el demandado contestar la demanda y contradecir los hechos de la demanda, se produce lo que se llama la traba de la litis, se produce lo que se llama el contradictorio. Y al venir el contradictorio, pues hay lo que se llama los hechos controvertidos. Al producirse los hechos controvertidos, se tiene que abrir el lapso probatorio y entramos al segundo momento del procedimiento ordinario, que es la instrucción de la causa, el lapso probatorio. Eso sí se ve en otra materia aparte. Finalizado el lapso probatorio viene lo que es la decisión de la causa, con una etapa previa, que la vamos a tocar más adelante, lo que llaman los informes, y posteriormente la sentencia, que es el acto del juez, en la cual pues corresponderá nuestro segundo encuentro sincrónico. También dentro del procedimiento ordinario se tocará el procedimiento cautelar, que es cuando se dan la aplicación de las medidas, y la ejecución de sentencia, que es precisamente cuando la sentencia queda firme y ella se materializa con el dispositivo del juez cuando ésta es declarada con lugar. Es cuando se lleva a cabo la ejecución de la sentencia. Bueno, dentro de los puntos, el procedimiento ordinario, demanda, requisito, admisión, reforma, emplazamiento. La demanda, pues precisamente antes de ello, ya prácticamente se lo dije a ustedes en mi introducción, corresponde al procedimiento establecido en el libro segundo del Código de Procedimiento Civil. Generalmente, este procedimiento y en la materia de estudio
Pues este procedimiento se utiliza para la resolución de conflictos relacionados con los derechos fundamentales, más que todo de las partes que se presentan. Y acá, por lo menos, los lapsos pues son mayormente los normales que se dan dentro del mismo. Porque también tenemos lo que llamamos los juicios especiales, que son una categoría de procedimientos establecidos en el libro cuarto, que ellos naturalmente utilizan parte del procedimiento ordinario, y tenemos unos juicios, como son el juicio oral y el juicio breve, que están al final del libro cuarto. Es más, dentro de este procedimiento oral es como va a venir el futuro procedimiento ordinario una vez que tengamos la reforma del Código de Procedimiento Civil, que ojalá pues cuando ustedes comiencen a ejercer, pues ya tengamos esa reforma, pero por las situaciones que todavía uno ve, pues el trabajo legislativo se da en otras materias, pero la parte de esta reforma del Código de Procedimiento Civil, pues no se ha oído todavía que pueda venir, que reanuden de nuevo la reforma para tener su segunda discusión, su segunda aprobación y poder ser aprobada para que haya el inicio de este procedimiento. Bien, la demanda, pues precisamente es el acto procesal por el cual se inicia este procedimiento. Y el mismo, pues lo lleva a cabo la parte que más que todo se siente afectada por el conflicto general. Este acto procesal, pues mayormente se hace por escrito y se tiene que hacer en base a unos requisitos que establece el propio Código de Procedimiento Civil, por lo menos si los que están conectados lo tienen, nos ubicamos en el artículo 340 del mismo. Entonces, cuando se interpone la demanda, ella es recibida por el secretario con sus respectivos recaudos y se envía al juez para su estudio y su admisión, que la ley establece que se debe hacer a los 3 días, pero mayormente en la práctica, pues ella casi las demandas la admiten más o menos unos 15 días, hasta 20 días, todo depende del trabajo que tenga el tribunal. Ahora, en la práctica, ¿cómo sucede esto de la demanda? Se interpone la demanda y los tribunales de la jurisdicción civil, ellos tienen lo que llaman los tribunales distribuidores. Cada 6 meses designan a uno. Ese tribunal distribuidor se lleva el escrito de la demanda, solamente el escrito, para que por medio de un sorteo, que por lo general eso se hace a la 1 de la tarde, se designa en qué tribunal es el que va a conocer de esa demanda. Una vez se designa el tribunal y se diarice ese escrito, la parte acude con, bien sea el apoderado o bien sea asistido con el abogado, ante el secretario y consignan los recaudos en que se va a fundamentar la demanda. Así es como opera en la actualidad el ingreso de una demanda al tribunal. Claro, anteriormente, pues, se iba al tribunal que se quería, pero ahora es por sorteo que le designan a uno el tribunal. Bueno, como este es un documento, por eso le decía, aquí es donde nosotros comenzamos a tener ese primero lucimiento como escritores, cuando hacemos la demanda. Pero ella tiene sus requisitos, tiene su manera de escribirse. Y en las prácticas civiles, pues ustedes verán cómo es que se hace una demanda. Ella tiene que cumplir los requisitos del 340 y primero nos establece el requisito, la indicación del tribunal al cual se propone la demanda. Esto ya tenemos que tener nosotros el previo conocimiento de lo que es la jurisdicción y la competencia. Acuérdense cuando en procesal uno tanto que existía en jurisdicción y competencia. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la demanda tenemos que estar claros, jurisdicción civil, competencia. ¿Quién nos determina la competencia? No la va a determinar la ley a partir del artículo 26 y siguiente, si corresponde a municipio,
si corresponde a primera instancia de acuerdo al territorio y a la cuantía. El territorio lo va a determinar el mismo objeto de la pretensión, lo que se realizó. Si fue producto de un bien que se está debatiendo, ¿dónde está ubicado ese bien? Eso nos lo va a indicar uno de los documentos fundamentales de la demanda. Y ahí no te va a decir qué tribunal es el que va a actuar. Ahora, hubo un aumento de la cuantía en cuanto a la unidad tributaria. Por lo tanto, tenemos que hacer ya la nueva operación. Los montos de la unidad tributaria seguimos. Primer municipio, desde una unidad tributaria hasta 15.000 unidades tributarias. Primera instancia, de 15.000 unidades, 15.001 unidades tributarias en adelante. Bueno, de acuerdo al avalúo que se le hace a ese bien y lo que se está reclamando, pues nos va a decir si es primera instancia o es municipio. Que por lo general, este, casi las demandas, por lo menos, cuando son derechos reales, cuando son nulidades, cuando son acciones de simulación, eso corresponde a la primera instancia porque cuánto no valen los bienes. Eso siempre tiene su costo. Entonces, ¿cómo nos vamos a indicar cuál va a ser el tribunal competente? Por medio del tema de la jurisdicción y la competencia. A eso por ahí nos tenemos que indicar. Nombre y apellido del demandante y el demandado y el carácter que tiene. Bueno, ¿dónde está eso? Pues en los mismos documentos. Por eso es que tenemos que acordarnos del tema de la capacidad, del tema del domicilio, el nombre, todo eso se escribe completo. El nombre y apellido, no podemos decir Pedro Pérez, no, Pedro Augusto Pérez Mijares. Venezolano mayor de edad con cédula, entidad, número, tal. Domiciliado, porque el domicilio también nos indica cuál va a ser el tribunal competente para introducir la demanda. Y la identificación de la otra parte, que uno por lo general, bueno, en el mismo documento donde se hizo el negocio, donde consta el objeto de la pretensión, pues ahí tomamos los datos de la persona. Ya aquí en el requisito 3 tenemos alguien que es opcional, que es la parte de la persona jurídica. Porque en derecho sabemos, ya a estas alturas, que la persona tiene dos significados, persona natural y persona jurídica. En el caso de la persona jurídica, como lo determinan los estatutos, el acta constitutiva de la persona jurídica, y es donde la vamos a identificar, inscrito en el registro tal, con el número tal, ta. Vamos con el objeto de la pretensión. ¿Y dónde vamos a conseguir el objeto de la pretensión? En el documento donde se hizo el negocio, el acto jurídico, el contrato. Ahí donde lo vamos a indicar. Entonces hay que ser específico. Si es inmueble, si es mueble, si es semoviente, por el cual hay que identificarlo y constatar como documento fundamental la identificación del inmueble. La relación de los hechos y los fundamentos del derecho. Bueno, acá es donde está precisamente por qué a partir de este derecho procesal, todo lo tenemos que vincular con las normas jurídicas. La relación de los hechos es el cuento del cliente. El cliente nos va a decir qué fue lo que pasó. Claro, uno, dentro de ese cuento, agarramos lo que tenga el argumento legal, que tenga basamento legal. Porque ese argumento, de hecho, tenemos que fundamentarlo con una norma para que la demanda sea admitida. Por eso esos hechos y ese derecho tienen que ser congruentes y tener sus conclusiones que mayormente uno los indica es en el petitorio. Los instrumentos en que fundamenta la pretensión y que fundamenta la demanda. Esto es fundamental. Tanto contratos, la identificación de las partes, recibos, si se piden cantidades de dinero, constancias, si aparece por lo menos algún elemento abundante. Es decir, cuestiones que, o sea, elementos que en realidad van a estar dentro de esos hechos que se han mencionado en la demanda. Porque todo lo que se argumenta se prueba. Bien.
Si se demanda indemnización de daños y perjuicios, la especificación de estos y sus causas. Bueno, acá más que todo entra con la teoría de las obligaciones, con el incumplimiento, con la inejecución. ¿Ves? Entonces, si por lo menos vamos a presentar una demanda de cumplimiento de contrato, generalmente en el cumplimiento de contrato se producen los daños y perjuicios. Normas fundamentales, 1264, 1271 el Código Civil, más las normas del Código de Procedimiento Civil y las normas relacionadas con la venta y todo esto. Entonces, ahí hay que especificar dónde produjo los daños y todo eso pues hay que narrarlo en la demanda. El nombre y el apellido del mandatario y la consignación del poder. Bueno, este es el caso en que sí el cliente nos da a nosotros poder y actuamos como apoderados. ¿Ve? Porque la parte se puede presentar asistido por abogado o por medio de apoderado. ¿Ve? Entonces, si por lo menos el demandante está asistido por abogado, la parte asistido por el caso aquí de José Luis, por José Luis, abogado en ejercicio, inscrito en el, igualmente se identifica. Igualmente, si por lo menos Sergio o quien está aquí presente, la amiga Eva Orozco. ¿Bien? Ahora, si es por medio de apoderado, pues naturalmente uno es el que representa y uno es el que actúa. ¿Ven? Dentro de la demanda y comienza encabezando el abogado, actuando como apoderado judicial de fulano de tal. Entonces, ahí está, sí se presenta y hay que identificar el poder y la sede o dirección del demandante a que se refiere el 174. Eso tiene que ver con el domicilio procesal y esto es muy importante, que generalmente el domicilio procesal pues es el sitio donde uno atiende a la persona, que es mejor conocido como el bufete o la oficina. Aunque hoy en día pues casi que en su casa se hace un pequeño anexo y ahí pues también hacen el pequeño bufete. De verdad que con la situación país, pues no sé, más bien lo que terminan es vendiendo muchos abogados las oficinas o las oficinas las dedican para otra cosa, menos para formar parte de escritorio jurídico. Bien, una vez que la demanda se hace cumpliendo estos requisitos y naturalmente imprimirla y esa cuestión, porque mayormente la demanda ahora sí se presenta es a través de, en forma impresa, por computadora, no es que significa que no se haga a mano, pero ya eso no se utiliza. Viene la primera etapa, el primer acto procesal ya del órgano jurisdiccional, que es la admisión. Eso la hace el juez. La demanda la admite el juez y que ella deba cumplir los requisitos del 341 y 342, es decir, que no sea contraria al orden público ni a las buenas costumbres. Eso lo hace el juez. Una vez que lo hace el juez, ¿y dónde consta? En un pequeño auto que se coloca una vez que la demanda ya tiene su número, que es el expediente con sus anexos, viene la admisión de la demanda. Dentro de esa admisión se produce el otro acto, que es el emplazamiento. El emplazamiento es el llamado, como lo dice la norma del 344, que le hace el juez al demandado para que conteste la demanda dentro, si en el procedimiento ordinario, dentro de los 20 días. Ahora, ¿cómo opera ese lapso? Cuando la norma nos indica dentro, al día siguiente de ocurrir la citación, porque el emplazamiento se materializa con la citación que ordena el juez para que el demandado acuda al tribunal a contestar la demanda. Ella se admite, pero una vez que se admite, se inician los trámites para la citación, en la cual fue emplazado el demandado para hacerlo. Entonces, ese acto de la citación, que ya lo ordena el juez, ese trabajo es el que lo hace el alguacil. Entonces, acá viene el primer trabajo que hacemos nosotros, los abogados, cuando actuamos como demandantes, en la cual se le suministra al alguacil los llamados emolumentos, que son sencillamente los gastos para
sacar las compulsas. ¿Qué son las compulsas? La compulsa es la copia del libelo de la demanda que se le va a entregar al demandado para que él sepa por qué lo demandaron. ¿Bien? Entonces, la citación es el acto que ordena también el juez por el cual se llama al demandado para que comparezca dentro del lapso de 20 días a que conteste la demanda. Y esos 20 días comienzan a contarse al día siguiente de quedar el demandado citado. ¿Cómo se hace la citación? Y aquí hablan unos aspectos resaltantes de la citación, en la cual, bueno, llaman al demandado y prácticamente una vez que se hace la citación, prácticamente arranca el proceso. Por eso es que la citación hay que hacerla. Mire, mi recomendación para ustedes, futuros abogados, es que hay que hacer la citación, porque la citación es lo que permite que se sustancie el proceso y muchas veces dentro de ese proceso se consiga el fin que es la solución del conflicto. La otra parte tiene que conocer qué se le llama, precisamente para solucionar. En un primer momento contestar la demanda, bueno, es normal que lo hagan, pero en el transcurso del proceso incluso se puede llegar a utilizar el medio alternativo, que son las vías de solución pacíficas, como la conciliación, como la transacción. Pero hay que citar al demandado. La forma de hacerse la disertación, bueno, aquí la tenemos en la lámina. Primeramente se comienza con la citación personal. Si no se logra la citación personal, la es por carteles. Y las otras formas de citación, bueno, en caso de que por lo menos se pueda practicar la citación por correo, pero la citación por correo se da más que todo cuando se demanda a una persona jurídica. Está el caso de la comisión que se aplica cuando el demandado no vive en el lugar donde se encuentra el tribunal. Entonces, por lo menos, el demandado se encuentra, por decir, en la grita. Y siempre trasladar al alguacil del juzgado de primera instancia a la grita, pues y ahora con los costos que dan, pues sencillamente se lleva la citación, el tribunal prepara la citación con la compulsa de comparecencia y se lleva al tribunal del municipio Jáuregui. Y el tribunal del municipio Jáuregui pues se encarga de realizar la citación. Están los consorcio. El caso de los edictos es cuando se utiliza más que todo con los herederos desconocidos. Esto sucede mucho con los casos de los juicios de herencias con las prescripciones adquisitivas, cuando no se conoce verdaderamente la existencia de el demandado o que tiene herederos desconocidos, se utiliza la citación por edictos. Y las notificaciones es para que el tribunal le informe a las partes sobre determinadas actuaciones que tuvo que realizar. Bien, tenemos las cuestiones previas, que son la primera forma de defensa que ejerce el demandado para sencillamente hacer determinadas correcciones que se producen en la demanda. Que se producen en la demanda, se hace la corrección. Ella tiene sus procedimientos. Igualmente, mayormente los procedimientos son de 5 para subsanar o contradecir y 8 días para resolver, sobre todo en las 7 y 11. Y luego tenemos los efectos que tienen estas cuestiones si se subsanan o si se contradicen. Si se subsanan y se contradicen, continúa el procedimiento. Si no se subsana o si la contradicción es declarada sin lugar, pues sencillamente, o con lugar, sencillamente el procedimiento termina. Bien, y acá tenemos las normas del 346 y siguientes, cómo es que surten los efectos de las cuestiones previas una vez que son resueltas dentro del procedimiento. En el caso de que se produzcan las cuestiones previas, pues, ¿qué sucede? Se resuelve eso primero porque no se puede dar de una vez lugar a la contestación de la demanda. Porque en el momento de la contestación de la demanda se pueden producir dos situaciones. O que se opongan cuestiones previas y primeramente se tienen que solucionar las cuestiones previas. Si eso sucede, dentro de los 5 días se contesta demanda. O puede ir el demandado directamente a contestar demanda y eso lo hace dentro de los 20 días. Esos 20 días arrancan, es al día siguiente de la citación.
y se contesta la demanda dentro de las horas de despacho del tribunal que está establecido en la tablilla. Por eso cuando es demandado, el demandado tiene que estar muy pendiente de la tablilla del tribunal para que ir contando cómo va el tiempo. Mi recomendación es que no se le ocurra contestar demanda el día 20 a las 2:55 de la tarde, porque si no se pueden llevar. Contesta demanda 5 días antes de finalizar los 20 días. Es mi recomendación, por mi experiencia, Profesora, me le va la experiencia. disculpe, y al, Acá un poquito el tiempo. profesora, disculpe, y al caso de que en esos plazos pase ese plazo de los 20 días la contestación de la demanda y no, o sea, el demandante no conteste la demanda, o sea, no responda, o sea, ni siquiera bajo notificaciones ni Ya, nada. ya, ya se me adelantó, ya voy a ir, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que llama la contumacia o la rebeldía? Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Ese es el lazo para la contestación. Ahora, ¿qué es lo que se hace en la contestación? Pues la contestación precisamente es el ejercicio del derecho a la defensa del demandado. Miren lo importante que es la contestación. Claro, ¿qué sucede si no contesta? Pues entra en lo que se llama la contumacia o la rebeldía. Y si aparte no contestar demanda, no promueve pruebas, queda confeso y al quedar confeso, pues la demanda se la van a declarar truncar, evidentemente. Entonces, por lo menos cuando se llega el momento de la es el primer ejercicio de defensa que hace el demandado. ¿Ve? Están las cuestiones previas, pero las cuestiones previas arreglan situaciones que se presentaron en la demanda. No ha contestado todavía la demanda. Entonces, contesta la demanda es una vez. Si presentaron cuestiones previas, dentro de los 5 días. Si no presentaron cuestiones previas, dentro de los 20 días. ¿Sí? Ahora, ese es el mecanismo de defensa. La ley no me indica cómo tiene que hacer. Generalmente, el 361 lo que me indica es que contradice en todo o en parte, exponiendo los mecanismos de la defensa. Mi recomendación es que, así como la demanda se ejerce el ejercicio de la acción y la pretensión, que fue lo que realmente se está pidiendo, en la sustentación de demanda igualmente se tiene que ejercer el mecanismo de la excepción y los argumentos necesarios para que se ejerza efectivamente el derecho a la defensa. Porque no es decir rechazo y contradigo, no, rechazo y contradigo lo argumentado en la demanda por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Porque la norma del 361, aunque me diga rechazo y contradigo, pero eso tiene que ser fundamentado en la ley y acompañar incluso otra fuente muy vinculante que la utiliza mucho el derecho procesal como lo es la jurisprudencia. Bien, entonces tenemos aquí los lapsos. Tenemos igualmente, y ahora sí entro a tu pregunta, lo que es la confesión vista, la contumacia, la reconvención. Estos son unos mecanismos precisamente de que se puede producir o que tiene el demandado, sobre todo en caso de la rebeldía o en caso de que él quiera darle un vuelco a la pretensión, que es con el mecanismo de la reconvención. En el 362, pues nos establece que si el demandado no contesta demanda ni promueve pruebas sobre los hechos que se le demanda, pues el juez prácticamente a los 8 días sentencia. Pero naturalmente, para caer en la contumacia, es que el demandado ni contesta demanda ni promueve pruebas. Porque el deber del juez para sentenciar es que el juez sentencia es de acuerdo a lo alegado y probado en auto. Por eso, aunque el demandado, vamos a suponer, pudiera presentar unas pruebas, pero si esas pruebas no las acompaña con unos argumentos contundentes, pues no les creo que tenga mucha efectividad ese derecho a la defensa. Ahora nos vamos al segundo mecanismo, a la reconvención. Ese es otro de los mecanismos que además de las cuestiones previas puede utilizar el demandado para el ejercicio de su derecho a la defensa. Y aquí es donde le da un vuelco a la pretensión. ¿En qué consiste ese vuelco a la pretensión? Ese vuelco a la pretensión consiste en que se interpone una nueva demanda. Es decir, se van a producir dos pretensiones en ese juicio. La original del demandante y ahora la nueva que va
a interponer el demandado sobre precisamente lo que se está debatiendo en ese juicio. El demandado lleva a cabo una contestación de demanda y al finalizar esa contestación es donde va a interponer una nueva demanda. Esa nueva demanda tiene que cumplir igualmente los requisitos del 340 y argumentar la nueva pretensión. El juez tiene 3 días para admitirla, no, pero 5 días para admitirla, y una vez que la admita, el demandante tiene 5 días para contestar la reconvención. Eso sí, más bien es un lapso. Ya va, tenemos el juez tiene 3 días para admitirla y el demandante, que se convierte en demandado, ¿ve? En un primer momento el demandado se convierte en reconveniente y el demandante se convierte en reconvenido. Entonces, el demandante ahora se convierte en demandado en la reconvención, tiene 5 días para contestar esa reconvención, porque es una nueva demanda que le interpusieron. Entonces, una vez que finalizan los 5 días para contestar la reconvención, todo eso comienza el lapso al día siguiente. El juez tiene 3 días para admitir la reconvención. Una vez que el juez la admita, al día siguiente comienza 5 días para que el demandante conteste la reconvención. Y allí, igualmente, se van a producir prácticamente 2 pretensiones y se van a decidir sobre 2 pretensiones. ¿Ve? Y finalizados los 5 días para contestar la reconvención, ahí se abre el lapso probatorio, que son de 30 días, 15 para promover, 30 para evacuar, pero el lapso probatorio, pues tienen ustedes su profesor de derecho probatorio, que es el que les va a dar todo lo relacionado con el lapso probatorio. Bien, voy a tocar dos mecanismos en los cuales se produce dentro de esta etapa de la introducción de la causa, aunque no necesariamente la tercería puede ser en la etapa de la introducción de la causa, la tercería se puede producir posteriormente. Hay tercería que puede producirse en la decisión de la causa, pero la tercería es un nuevo procedimiento que sucede dentro de ese mismo procedimiento ordinario cuando en el 370, dentro de las causales del 370, aparece interesado dentro de ese juicio que se está llevando a cabo en ese momento. Se abre prácticamente un nuevo expediente. Aquí la tercería es distinto a la reconversión. En la reconversión se sigue el mismo expediente, es la misma causa. Lo que sucede es que el demandado vio que él podía también argumentar ejercicio de derecho y por eso interpuso una nueva demanda, pero el expediente sigue siendo el mismo. Entonces la tercería es un nuevo procedimiento que va paralelo al juicio principal. Y en la tercería, ese tercero que interviene, demanda a las partes del juicio principal. Entonces, también se van a producir 2 pretensiones, pero en 2 juicios aparte. Lo que sucede es que en las tercerías, sí, el juez cuando decide, tienen que las dos acumularse, tanto el juicio principal como la tercería, para dictar una sola sentencia. Profe, una pregunta. Ajá, sí, digamos. El término que normalmente se escucha es contrademanda. Ahí es donde cabe ese término en Bueno, contrademanda. la contrademanda se utiliza en la reconvención. Esa es la llamada contrademanda, es la reconvención. La tercería ya no es que sea una contrademanda, es que la tercería es una nueva demanda que se interpone contra las partes del juicio principal. Por eso es que cuando hay la tercería se abren 2 cuadernos. El juicio principal uno y el de la tercería es otro. ¿Ves? Que en la práctica procesal ella mayormente se opera es después que contesta demanda. Sin embargo, la tercería no es que se te interponga después que se contesta demanda. La tercería se puede interponer en cualquier estado y grado de la causa. Es decir, la tercería puede operarse en segunda instancia, como puede operarse en el momento de ejecución de sentencia. ¿Ves? Lo que sucede es que en la práctica, pues mayormente, cuando se cita al demandado y hay
intereses dentro de ese juicio, pues se llaman se puede conocer algún tercero interesado y ahí interviene, porque en el 370 tenemos los supuestos por el cual se interpone la tercería. Es decir, ella es un procedimiento en la cual, pues, la cualidad del tercero es específica, es una cualidad muy eh, prácticamente de requisitos sine qua non. Ahí no puede fallar los requisitos de ese tercero. Y por eso es que naturalmente para admitirla, pues tiene que revisar que de verdad él tenga un interés directo contra la pretensión que se está dando en ese juicio principal. Contra eso es que actúa ese tercero. Porque por lo menos en el 370 tenemos el primer requisito para que se interponga es cuando el tercero pretenda tener un derecho preferente al del demandante o concurrir con este derecho alegado fundándose en el mismo título lo que los suyos hemos demandado o embargado, sometidos a secuestro o a una prohibición de la de grabar o que tiene derechos a ello. Es decir, siempre en la tercería, pues va a haber lo que se llama una lesión a un derecho que el tercero pueda tener preferente. Sobre todo esto se ve mucho con las demandas cuando se demanda la nulidad de alguna venta, por lo menos, o por lo menos el cumplimiento de contrato, en la cual aparece que ese tercero pues tenía interés. Más que todo también en los juicios relacionados con las sucesiones, con las herencias. Si de repente hay un heredero y ese heredero no fue reconocido, esa cuestión, pues puede ser que ese heredero intervenga en un juicio de partición. Y después prueba, bueno, a través que sí, que era hijo de ese señor, que la mamá de él tuvo que convivencia con el papá y todo eso. Por eso es que intervienen en ese, es decir, un derecho preferente a el derecho al demandante. Más que todo porque el demandante está pidiendo es por lo menos que le cumplan el contrato. Se ataca el bien del demandado, pero resulta que ese bien del demandado a lo mejor este demandado no se lo había terminado de pagar esa cuestión. Entonces él, naturalmente, como ve que su derecho, que ese bien puede perder producto de ese contrato, pues este señor interviene para que puedan llegar a una solución, bien sea por la sentencia o hasta una solución de carácter alternativo del conflicto. Ese en el primer caso. Luego tenemos el segundo numeral, la oposición al embargo. La intervención adhesiva, esta sí es una intervención, sobre todo que se utiliza para ayudar a una de las partes, sea demandante o sea demandado. ¿Ven? Entonces, la intervención adhesiva, aquí no es tanto que se lesione el derecho del tercero. Aquí, sobre todo, es para que el demandante o el demandado puedan conseguir un apoyo de ese tercero que en cierto punto puede ayudar a la solución del conflicto. La integración del litisconsorcio, en caso la cita, saneamiento y garantía. Ya esto sí tiene que ver con la llamada intervención forzosa. Pero más que todo, de los 6 casos en los cuales opera la tercería, lo que son los 3 primeros son los que más se ven. Son los que más se ve. Esa preferencia de ese tercero sobre ese juicio, la oposición al embargo, naturalmente, le están embargando un bien en el cual él tiene derecho, pues él se opone. Y está la intervención adhesiva, que es una especie de colaboración que el tercero hace a una de las partes. Luego tenemos ya lo que es el final del juicio. ¿Qué sucede? Una etapa, una vez finalizado el lazo probatorio, yo con esto sí no me meto con el lazo probatorio, pero cuando termina el lazo probatorio, viene una pequeña etapa que son el día 15 más los 8 días que se le da para la observación, en donde las partes presentan unas conclusiones, que son los llamados informes. ¿Sí? Estos
informes son precisamente las conclusiones del juicio y ellos pueden servir como hasta modelo para que el juez dicte la sentencia. Porque uno de los informes prácticamente hace un resumen de todo lo que pasó en el juicio. Desde que se demandó, desde que la demanda, la contestación, lo que ocurrió en el lapso de pruebas, sobre todo la etapa de las pruebas es muy importante, porque si uno por lo menos lleva una actividad probatoria muy eficaz, mire, eso va a servir incluso esos informes para que, para que el mismo juez tenga una guía y de esa manera pues nos dicte esa sentencia favorable. Bien, hay un acto procesal que algunos jueces pues lo utilizan, no es muy común dentro de el momento de decidir, que llaman los autos para mejor proveer. Estos son unos mecanismos que establece la ley, ahí tenemos el artículo, el 514, donde el juez puede mandar a realizar una serie de actividades, como llamar a las partes, como hacer que se practique luego la experticia, la inspección judicial, a los fines de aclarar un poco mejor lo ocurrido tanto en la demanda, en la contestación, como dentro del lapso probatorio. De repente hubo la necesidad de que a la parte se le preguntara algo. No se promovió la prueba de posiciones juradas, que es la confesión la que hace la parte, pero el juez considera que es importante hacer un llamado al uno y al otro para aclarar una situación que se presentó ahí dentro de los argumentos y dentro del momento probatorio. Entonces eso es lo que se llama los autos para mejor proveer. Pero esto ya es un acto muy discrecional del juez. Y luego, bueno, la vista para sentencia, que esto ya lo tocaremos en el segundo encuentro sincrónico, en la cual, pues, el juez manda a relacionar todo el expediente, porque la sentencia tiene unos requisitos y unas etapas, y de esa manera, pues, cumplir con el acto procesal que es propio del juez, como lo es el de dictar sentencia. Entonces, este punto, pues, lo toqué y considero darla, porque como vamos a entrar en el segundo encuentro sincrónico a la sentencia, pues ya previo a la sentencia, ¿qué es lo que se hace? Entonces, una vez que se termine el lapso probatorio, hay como una especie de conclusiones que son los informes, y esos informes ayudan mucho a la sentencia. Si uno hace unos buenos informes, el asunto es que el informe sí tiene un lazo de caducidad. El informe se presenta en el día 15. Si usted en el día 15 no presenta el informe, ese sí es un lazo de término fijo. Es el día 15. Ahí no es dentro de los 15 días, no. Es el día 15 una vez vencido el lazo probatorio. Bien. Hay unas observaciones que las partes les pueden hacer al informe, pueden ser vinculantes o no, pueden tener algún efecto positivo dentro de la decisión de la sentencia, pero sí considero que los informes hay que presentarlos. La ley no es que te diga que sea obligatorio presentarlos. No, de verdad no te dice que es obligatorio, pero ayuda mucho. Y mi recomendación para ustedes, futuros abogados, es que hagan los informes. Porque los informes nos ayudan mucho, primero, a decir lo que algo nos quedó pendiente. Uno, al ver la etapa probatoria, pues eso argumenta mejor. Y segundo, le estamos dando herramientas al juez para que el juez en nuestra decisión por lo menos vea que sí teníamos razón. ¿Ven? Sí teníamos razón. O que por lo menos el demandado tenía razón. ¿Ven? Porque es que si nosotros no les ponemos al juez los escritos, mire, no vamos a esperar resultados favorables. Entonces, ¿dónde aprendemos nosotros esta habilidad de escribir? Bueno, comenzamos primero con estas actividades que yo les envío a ustedes. Ahí es donde comenzamos. Y después de ahí, bueno, los mismos clientes con sus cuentos, con sus problemas, porque ¿qué solucionamos? Entonces, no son los problemas de la gente, siempre que tengan connotación legal, son lo que ayudamos a solucionar. Pues nosotros somos el intermediario entre la parte con el juez, porque la parte pide, se defiende y el juez decide, y lo que decide hay que cumplir. Eso es así. Profe, una Sí, consulta hablando ¿cómo no? de que somos los que vamos a resolver eso.
la contestación de la demanda la puede hacer la persona sin necesidad de abogado o siempre tiene que tener el que Es que las demanda partes van a tener sus abogados, tienen que tener sus abogados, tanto el ok, demandante como el demandado. En un sí, tribunal señor. igualmente se interviene un tercero, igualito. Es más, la misma ley de abogados, el Código de Procedimiento Civil, todo lo establecen. El demandante y el demandado tienen que llevar su abogado. La asistencia Sí, jurídica, eso no puede faltar. Y sí, además, señor. ¿y cómo vamos a trabajar? Eso, ojalá para todo, ¿eh? Hasta para llevar un documento, todo la asistencia con abogados y los mismos procedimientos administrativos. Por lo menos el procedimiento de la ley de arrendamiento de vivienda, el que se tramita por Tsunami, igualito, ellos llevan la asistencia de un abogado. ¿Ves? Entonces, ahí tenemos que por lo menos son logros que hay que hacer, porque si no, la finalidad es que ustedes actúen en un proceso. Y para actuar en un proceso tenemos que tener la cualidad y la legalidad no la va a dar la ley. La ley de abogado lo establece en todo grado y estado del proceso. Tiene que la parte asistida de abogado para demanda, para contestación, para tercería, para ejercer recursos de apelación, en todo tiene que tener abogado, en todo. Mientras dure la sustanciación del proceso, hay que tener abogado. Ya al terminar el proceso, por lo menos, por ahí una parte necesita una copia de la sentencia del divorcio. Bueno, ya eso sí. Bueno, el cambio del abogado no influye mucho en cuanto a los inconvenientes, sino sencillamente en cuanto a, vamos a decir, en el trabajo de uno, porque si usted cambia de abogado, que fue una recomendación que le hice una vez a una cliente, le dije yo, mire, si usted va a cambiar de abogado, yo le recomiendo primero sal de cuentas con ese abogado. Porque, ¿qué pasa con ese abogado? Ese abogado tiene un procedimiento que se llama la intimación de honorarios. Entonces, no va a venir después un procedimiento intimatorio igualito. Puede afectar de pronto ese patrimonio que se estaba embargando y ahí el juicio se nos puede hasta complicar. Pero así haya cambio de abogado, igualito tiene que tener su abogado. Por lo menos esto es una recomendación porque muchas veces cambian el abogado, entonces dejan el cabito suelto. Y resulta que ese abogado no se va a quedar con los brazos cruzados. Él va a reclamar, no es que hizo un trabajo. Desde el momento en que uno presenta escrito, está haciendo uno un trabajo. Y por lo tanto, todo ese trabajo, y eso es reiterada jurisprudencia que lo ha dicho, a, este, establece ya cobro de honorarios. Entonces, esas son las cuestiones que en las cuales hay que ser prevenido y uno como profesional pues tampoco le podemos, como se dice, ser hostiles con el compañero. Usted ese teletrabajo por lo menos, cancelería también lo que ese abogado realizó. Bueno, él consideraba, bueno, no fue lo más ideal, no, lo más deseado, bueno, se cobrará tanto, pero por lo menos que no queden cabos sueltos a futuro. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, la No, pregunta no, es que señora. No, para muchas todas gracias. las actuaciones tiene que tener abogado, para todo, para todo, para todo. Ah, bueno, ya por lo menos, no, y es que eso sucede, eso del cambio de abogados, mire, eso son las cosas que suceden y lo más quedan saldadas las cuentas y después aparece una intimación y mire, se nos empieza a poner un poquito medio enredado el juicio, porque claro, el otro reclama y puede también que le declaren el embargo y esa cuestión. No, sobre todo para el juez, sobre todo para el juez. Al juez le ayuda mucho para la sentencia. Eso así. Bien, ¿alguna pregunta? El amigo aquí se ha ido No, no, para. señor. Muchas gracias. No, gracias. Claro, profe, súper. Ah, bueno, está muy bien. Bueno, entonces ya tienen ustedes en la plataforma las evaluaciones, tienen el material de apoyo y eso sí, presentar las actividades dentro del tiempo. Ah, de cuenta que están iniciando un juicio, que van a contestar demanda y que no lo van a dejar, que después llegue pasado el 13, mire, profesora, que se fue el alumno. Empiecen a preparar el escrito desde ahorita.
Desde ahorita empiezan a preparar el escrito, que cuando más bien se abra de una vez que las actividades se permiten a partir del 1 de junio, ya más bien estén metiendo las actividades y ustedes ya estén cumpliendo con su deber como estudiantes. Eso es lo que les recomiendo y que tomen su plan B, que serían las previsiones con esto de la luz y el internet que está volviendo otra vez a aparecer en Venezuela. Bueno, entonces terminamos, que pasen buen día y nos veremos en el segundo encuentro sincrónico.